Buenas tardes, buenas noches para todos aquellos que vayan a ver el video en la plataforma de YouTube, en una entrega más del Punto Activista, y esto es con el informe 2 de lo que es el cuerpo gobernante, con estos cambios exactamente que para evitar exactamente problemas respecto a lo que fue la sentencia de estos juicios en Noruega con respecto al trato a los expulsados, han tenido que suavizar, así como estas otras nuevas luces que las tejotitas pueden utilizar pantalones, como también exactamente que ya el uso de lo que es saco y corbata en la predicación ya exactamente no va a ser muy necesario. Bueno, en otras palabras, estamos viendo lo que es una metamorfosis, pero una metamorfosis forzada, adelantada, no una metamorfosis, ¿cómo decirlo?, paso a paso, como lo es la metamorfosis de una mariposa, que en su estado larval llega el momento en que ella forma un capullo y comienza esa transformación, esa transición de un ser completamente terrestre a un ser aéreo, no. Exactamente, aquí vemos exactamente un cambio exactamente brusco, forzado, el cual vamos a analizar ahora. La Biblia, encontremos a Jehová animando a los pecadores a arrepentirse y a los que se han alejado de la adoración verdadera a volver. Y esto encaja con lo que dice Romanos 2, versículo 4. ¿O es que desprecias las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, porque no sabes que en su bondad Dios está tratando de llevarte hacia el arrepentimiento? Veamos algunos casos en los que Jehová trató de llevar a pecadores hacia el arrepentimiento. Caín odiaba tanto a su hermano Abel que quería matarlo, pero Jehová tomó la iniciativa y trató de razonar con él. Otro ejemplo, Jehová usó al profeta Natán para llevar a David hacia el arrepentimiento. ¿Y qué pasó con la nación de Israel? Jehová siguió interesándose por ella. Bueno, vamos a hacer una aclaración con respecto a lo que es el caso de lo que es Natán y lo que es David. Evidentemente sí conozco la historia referida en la Biblia. David exactamente para llegar a justificar el acto de fornicación que tuvo con lo que fue Batseba o Betsabé, como la quieran llamar, ya que Batseba es una interpretación o una traducción exclusiva de los testigos de Jehová de esta mujer que tenía un hitita como esposo. El caso es el que David simple, sencillo y llanamente puso o mandó a poner a Urias el hitita en lo más regio de la batalla. Murió. Y el caso es que Jeofacito, como él es el ojo que todo lo ve, se dio cuenta, mandó a este profeta, a Natán, a decirle a David de que había exactamente un hombre que tenía dos corderitas, y una corderita, mejor dicho, y que llegó una visita y un hombre rico, exactamente el que recibió la visita, le quitó la corderita, teniendo él muchas corderas, y se la preparó al hombre. Y el caso es el que David dice que ese hombre merecía ser castigado, y Natán exactamente le dice, ese hombre eres tú, David, escucha la palabra de Jehová. Exactamente, no fue un perdón en el que David recibiera exactamente un buen trato como lo tiene que recibir una persona que se arrepiente de corazón. No, recordemos de que Jehovacito exactamente mandó
a lo que fue exactamente Josué, a quitarle sus posesiones, a quitarle su tierra a los residentes de Jericó y a ir expulsando a los cananeos, a todos estos pueblos, a los amorreos y a los jebuseos. Lo mismo como el Estado Islámico exactamente tiene rencillas con lo que ha sido principalmente otros pueblos como los kurdos o exactamente como los israelitas sionistas del tiempo de hoy están luchando contra lo que es Palestina de forma en que la han venido encajonando. Esto, ya sin salirme un poco del tema, Jeofacito es cierto de que lo perdonó, pero no quitó las consecuencias de los actos. Bueno, exactamente una cosa es el que uno, por llevar a cabo un acto, a si a uno vengan consecuencias, puesto de que como dice esta ley de la física, toda acción desata una reacción, pero el caso es el que Jehová decreta un montón de males contra David, exactamente no es algo ni amoroso ni justo, porque tras ese montón de consecuencias estuvo de que Tamar, la hija de David, fuera violada exactamente por su hijo Absalón, y el caso es el que ya tiempo después Absalón se rebelara contra el mismo David y que se suscitara una guerra civil, que esto que lo otro, y exactamente que un hijo que tuvo Batseba muriera. Eso es perdón, eso son rencillas. Asimismo, como cuando se es expulsado o alguien es expulsado en la congregación y puede ser de que le vayan a decir de que Jehová lo ha perdonado, pero el desprecio que anteriormente hacían a uno, eso no es perdón, exactamente las consecuencias que uno haya generado, independientemente de las acciones o reacciones que vayan a tener los otros con respecto a uno, eso es una cosa y las consecuencias, las propias consecuencias de uno son algo muy distinto. Lo que este señor Mark Sanderson está pasando por alto, está exactamente tratando de poner a Jeofacito como el más tolerante cuando él nunca ha sido un Dios tolerante. Sigamos. Dios, hasta cuando ellos no querían arrepentirse. En Ezequiel 33:11, Jehová le ruega a la nación de Israel: tan cierto como que yo vivo, no me causa ningún placer la muerte del malvado, pero sí me causa placer que alguien malvado cambie de rumbo y siga vivo. Dejen sus malos caminos, déjenlos. Y es que, ¿por qué tendrían que morir, oh casa de Israel? ¿Qué aprendemos de esto? Aunque Jehová no obliga a nadie a arrepentirse de sus pecados, les ha demostrado muchísima compasión a los seres humanos imperfectos. Él ha hecho hasta lo imposible por darnos su perdón, por tocar el corazón de los pecadores y por llevarlos hacia el arrepentimiento siempre que se puede. ¿Verdad que Dios? O sea, en otras palabras, Jeofacito lo que está pretendiendo decir es exactamente que no puedes tener un pensamiento independiente de él, que no puedes exactamente tampoco cuestionar su directriz exactamente con respecto a si debes o no hacer o no hacer algo. Simple, sencilla y llanamente, Jeofacito quiere de que, o el cuerpo gobernante en este caso, que se dice que es representante de Jehová, cuando el mismo Geoffrey Jackson ante la Real Comisión Australiana dijo que ellos no son el conducto por el cual Dios, o mejor dicho, el único conducto mediante el cual Dios habla. Simple, sencillo y llanamente te están aplicando la falacia del falso dualismo, en el que hay exactamente una opción y una pseudo opción
en que nada más tienes que escoger exactamente lo que Jehová Dios dice, o lo que el cuerpo gobernante dice, o lo que el Vaticano dice, o lo que es la primera presidencia mormona en todo caso, puesto que esto se trata de puro control mental. El caso es el que, como también en el último capítulo de Deuteronomio, en donde Moisés dice que tiene 120 años, que ya no tiene las fuerzas para continuar y que se nombra Josué y que tenemos exactamente que escoger la vida y lo que es la bendición, porque también al otro lado está la invocación de mal, o sea, el actuar en independencia de Jeofacito, en actuar exactamente en independencia de su siervo, el Moisés o el cuerpo gobernante, etcétera, etcétera. Y simple, sencillo y llanamente pensar por ti mismo. Porque en la Biblia, con Jehová Dios no existe libre albedrío. O haces lo que Él dice y punto, ya, nada más. Simple, sencillo y llanamente esto es lo que Mark Sanderson está haciendo. Está recalcando exactamente un falso dualismo en el que o sigues a Jehová Dios o sigues las directrices del cuerpo gobernante, pero que no queremos expulsarte. Bueno, y exactamente, y cuando tú le presentas una cuestión que no concuerda con su historia, que se sale exactamente del parámetro del rompecabezas que ellos te ponen, entonces que tienes que orar mucho, que esto, que lo otro, pero lastimosamente son muy descarados al ocultar su historia. En otras palabras, no pienses, déjate guiar por el cuerpo gobernante. Bueno, entonces, simple, sencillo y llanamente, Mark Sanderson está aplicando la falacia del falso dualismo. Continuamos. Dios es muy compasivo y misericordioso. El cuerpo gobernante ha orado sobre el tema y ha analizado cómo se podría reflejar mejor la misericordia de Jehová cuando un cristiano peca. Y gracias a eso comprendemos mejor 3 textos bíblicos. Veamos el primero. Es 2 Timoteo 2, 24 y 25. Ahí Pablo dijo: el esclavo del Señor no tiene que pelear, sino que debe ser amable con todos, estar capacitado para enseñar, controlarse cuando lo tratan mal, y enseñar con apacibilidad a los que no tienen una buena actitud. Quizás Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Exactamente, vemos también lo que es lo incongruente que son con respecto a decir o ampararse en ese mismo texto bíblico de que toda escritura es inspirada por Dios, ya que primero que todo en lo que es el Antiguo Testamento, las escrituras hebreas, vemos siempre a Jehová que está luchando exactamente contra todos y cada uno de los pueblos de alrededor de la zona, contra los filisteos, contra los amorreos, contra los jebuseos, recordando aquella vez del rey de los amalequitas capturado por Saúl, al que Jehová mismo ordenó a Samuel que fuera para que le cortaran la cabeza debido a que Saúl lo perdonó. Y el caso es el que también exactamente vemos siempre una coacción en la que hay siempre un profeta que cuando el pueblo está apartado de Jehovacito, lo ponen para que el pueblo vuelva al sendero de Jehová y exactamente como en el caso de Elías, en el que simple, sencilla y llanamente tras el asesinato de lo que fueron los profetas de Baal se tuvo que esconder. Bueno, entonces en otras palabras, el que tiene una religión distinta, el que tiene una forma de dirigirse a lo que es exactamente otras concepciones o cosmologías religiosas, está mal ante lo que es Jehová Dios, porque bueno, exactamente no era que los israelitas salieron y recibieron exactamente estas leyes de Jehová Dios, no, 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 simple, sencillo y llanamente hay mucho mito con respecto al éxodo, porque ya bien ha sido demostrado que los israelitas salieron
de lo que fue Egipto en hordas muy pequeñas. De camino conocieron a Yah o a Jehová y poco a poco se fueron estableciendo en ese país. Ni siquiera tuvieron que luchar, porque también eso de la conquista de Canaán es un mito por Josué. Pero el caso es el que por lo menos vemos que en este relato del asesinato de los profetas de Baal por lo que fue Elías, hay mucha intolerancia, mucha intolerancia. Lo mismo que vemos en el Medio Oriente con respecto a lo que han sido genocidios, con respecto a los kurdos, con respecto a lo que fue también exactamente muchos homicidios, tanto de palestinos como israelitas, en este conflicto, en una tierra en donde nunca ha existido la paz. El caso es el que, simple, sencilla y llanamente, el caso es el que el arrepentimiento siempre es el que no pienses por ti mismo y hagas exactamente la voluntad de Jehová. Bueno, exactamente, Jehová exactamente es un Dios guerrero, un Dios que en todo el Antiguo Testamento se inspiró en profetas para llevar a veces a Israel a la guerra, como el caso de los 1000 prepucios que David cortó de los filisteos, los 300 hombres de Gedeón, que no son más que ese relato no es más que una copia de lo que es la hazaña de Leónidas, el rey espartano guerrero que con 300 venció exactamente a la armada de los medos y los persas. Simple, sencillo y llanamente, bueno, como ya bien lo sé, la Biblia, o por lo menos el Antiguo Testamento, no es más que una adaptación de mitos de Egipto, de Grecia, de Sumeria, pero continuamos. Dios les dé el arrepentimiento que lleva a un conocimiento exacto de la verdad. ¿A quiénes estaba? Bueno, voy a volver a hacer una pausa porque ya quería decir otra cosa, de que primero exactamente se enfatizan en el Antiguo Testamento con Jehová como carnicero y después exactamente ya se inspiran en las escrituras griegas cristianas en donde ponen el mensaje de Jesús que es de amor, de tolerancia, porque simple, sencillo y llanamente el caso es el que nadie que vaya y apruebe exactamente un genocidio de un pueblo que esté escrito en un libro y se diga cristiano, puede de manera alguna decirse que es cristiano, porque hasta Jesús mismo dijo de que todo el que toma la espada perece por la espada. El caso es el que muchos también simbolizan y ven metafóricamente que estos pueblos con los que los israelitas tuvo que luchar son sencillamente cosas indeseables en uno mismo, que son figurativamente, que no lo interpretan literalmente esto de las batallas de Israel, pero bueno, eso es otro tema. Pero exactamente alguien que se diga cristiano y que se deleite exactamente leyendo con respecto a los 1000 prepucios que cortó David, que se deleite también exactamente leyendo que Jehová abandonó a Saúl en el monte Gilboa y a Jonatán en manos de los filisteos y que los masacraron. Simple, sencillo y llanamente es un belicoso, como cualquiera que le guste jugar exactamente Grand Theft Auto o lo que es otro juego como Call of Duty. Yo lo veo así, pero no lo consideraría nunca un cristiano, puesto que Jesús vino a enseñar el amor, la tolerancia. Jehová no es tolerante para nada, pero me estoy desviando, continuemos. Refiriendo Pablo cuando dijo, los que no tienen una buena actitud. Una nota de 2 Timoteo 2:25 en la Biblia de Estudio en Inglés explica. Pablo usa una palabra griega que en este contexto se refiere a personas que se niegan a aceptar las enseñanzas cristianas o que se oponen a ellas. Puede que Pablo estuviera
Bueno, esto es exactamente otra cosa. Las enseñanzas cristianas o que se oponen a ella con respecto a los apóstatas. Porque como ya en un video lo demostré desmintiendo exactamente la interpretación que se da del término apostasía que este caballero Franklin Enríquez hace, que es cualquiera que deja de creer en la adoración verdadera de Jehovacito. No, sencillamente un apóstata es alguien que se separa de una ideología filosófica, política, inclusive hubo un emperador llamado Juliano el Apóstata de la familia de Constantino que quiso restaurar la religión politeísta romana, pero un apóstata es alguien que se aparta de una corriente para querer llevar sencillamente otra corriente filosófica o religiosa sin tener exactamente que recalcar en otra creencia por el hecho de que tal vez ya esa otra creencia no le parezca, tal vez exactamente él tiene el derecho de pensar por sí mismo, porque simple, sencillo y llanamente en lo que es por lo menos ya la congregación cristiana, desde los días de Pablo y sus cartas y sus viajes, ya se ve exactamente esto de que tienen que tener una misma forma de pensar. Bueno, el caso es el que uno con respecto a lo que es estas interpretaciones que otros hacen, bueno, puede tener exactamente sus puntos de vista distintos, porque tú vas y le preguntas con respecto a lo que es Apocalipsis y toda su interpretación a un metodista, vas a encontrar una interpretación distinta, lo mismo que con un pentecostal o lo mismo con un católico, pero no, exactamente los testigos de Jehová amparándose en muchas interpretaciones que vinieron exactamente del adventismo, tanto de Daniel como de Revelación, simple, sencillo y llanamente eso lo presentan como la verdad. Cuando inclusive hasta el mismo libro Apocalipsis ha tenido que ser cambiado, ha tenido que ser reestudiado en muchas ocasiones. Y el caso es el que, bueno, recuerdo que a muchos testigos de Jehová el cerebro les quedó como un huevo frito, pero sin más preámbulo, mejor continuamos con su análisis. Pensando, entre otros, en aquellos de la congregación de Éfeso que tenían una actitud negativa hacia los consejos de las Escrituras o hacia las advertencias de los hermanos que los dirigían. Hoy en día, estos pudieran ser hermanos y hermanas de la congregación que pasan por alto los consejos bíblicos y cometen un pecado grave. Cuando alguien comete un pecado grave, necesita la ayuda de los ancianos. Bueno, ¿qué es un pecado grave? Exactamente, bueno, la fornicación, o según lo que pueda decir el apóstol Pablo en Gálatas 5:29, que las obras de la carne son manifiestas y son inmundicia, inmoralidad sexual, conducta relajada, sectas, práctica de espiritismo. O sea, bueno, por ejemplo, en el caso de las sectas, alguien que le haya traído exactamente un pensamiento o un parámetro filosófico o religioso distinto, de que simple, sencillo y llanamente ya tenga sus dudas, que ya en otras palabras haya leído una y otra vez la Biblia junto con perspicacia, junto con lo que es las atalayas, junto con lo que es las publicaciones habidas y por haber, junto con lo que es también este libro Proclamadores, y todavía esa duda no se le quita, va con los ancianos y ellos le dicen que siga orando, que tenga más fe, pero ya sencillamente no se siente bien, entonces está incurriendo en ese pecado que dice Pablo de que se está separando, que se está queriendo unir a una secta, cosas así por el estilo. Entonces el que simple, sencillo y llanamente quiere tener relaciones con una mujer porque esta le atrae y exactamente no desea contraer un matrimonio con ella, es exactamente inmoral. Y el caso es el que
Vemos también mucha santurronería en esto por el hecho de que cuántas veces los hijos de los ancianos en más de una ocasión no han dejado embarazadas a muchas jovencitas en la congregación y eso se ha callado, se ha solapado, porque los hijos de los ancianos cuando cometen eso no puede eso salir a la luz porque el anciano pierde su privilegio. Pero continuamos. Por eso, un comité de ancianos se reúne con él. El objetivo de estos ancianos no es solo juzgar si la persona está arrepentida, sino también hacer lo que dice 2 Timoteo 2, 24 y 25. Los ancianos deben corregir y enseñar al hermano con apacibilidad. Entonces, ¿cuál es su misión? Vean lo que dice otra nota de estudio para 2 Timoteo 2:25. Cuando un anciano cristiano corrige o enseña con apacibilidad a los que no tienen una buena actitud, se puede conseguir un resultado positivo, el arrepentimiento o cambio de actitud. El mérito de este cambio tan importante de mentalidad y actitud no es de ningún humano, sino de Jehová, que ayuda al cristiano que se ha descarriado a cambiar. A continuación, Pablo. Bueno, entonces en otra palabra, el que quiso pensar por sí mismo o llevar a cabo exactamente algo que es exactamente por sí mismo, puesto de que ellos, amparándose siempre en el texto de Jeremías 10:23, de que bien sabe Jehová de que al hombre terrestre no le pertenece su camino, que no nos pertenece a nosotros ni siquiera dirigir su paso, que tenemos que pedirle inclusive permiso a Jehová cómo vamos a utilizar el mismo papel de toilet para utilizarlo en el sanitario, puesto de que no nos pertenece ni siquiera dirigir nuestro paso. Exactamente, no podemos exactamente pensar. Entonces, exactamente cuando cedemos entonces a la presión de estos ancianos que quieren hasta cierto punto enfatizarnos la manera en que Jehová está enfatizando un asunto, ya entonces quiere decir de que carecemos entonces de racionamiento propio. El caso es el que simple, sencilla y llanamente esto es coerción, esto se llama lo que es control mental para que alguien piense de una manera en que a mí me parece que tiene que pensar. Menciona algunos de los excelentes resultados de ese arrepentimiento. Lleva al pecador a conocer la verdad de manera más exacta, lo ayuda a recobrar el juicio y le permite escapar de las trampas de Satanás. Así que los ancianos tienen la meta de llevar al... Bueno, entonces, ¿qué es exactamente conocer la verdad de una forma más exacta? Simple, sencilla y llanamente seguir redundando, dando vueltas, porque en un tema o en un determinado punto de vista bíblico en el que lastimosamente no se pueda uno desenvolver en su pensamiento y inclusive hasta apelar a otras interpretaciones. Por ejemplo, no solo utilizar perspicacia, poder conseguir un diccionario teológico ya sea católico o lo que es protestante si se quiere obtener un punto de vista distinto, no exactamente lo que diga el cuerpo gobernante, porque simple, sencilla y llanamente ellos dicen que tienen la verdad, pero esto no es así. Recuerden de que inclusive hasta 1973 el cigarrillo estaba permitido en la organización de Jehová. Se vino la nueva luz, ya nadie fuma, pero qué curioso que hasta la religión, que es exactamente la materia prima para este experimento religioso y social, que es JW, el adventismo, desde su mismo inicio prohibió el cigarrillo. Bueno, yo no sé quién le iluminó primero la luz, a Ellen G. White y al movimiento adventista o a los testigos de Jehová. Pecador hacia el arrepentimiento. Entender mejor 2 Timoteo 2, 24 y 25 nos ha llevado a hacer algunos cambios. Hasta ahora, por lo general, un comité de ancianos se reunía con el pecador una sola vez. Sin embargo, el cuerpo gobernante ha decidido que el comité puede decidir reunirse con él más de una vez. ¿Por qué? En Apocalipsis 2,
¿Por qué? Simple, sencilla y llanamente porque tal vez ya no les está pareciendo que reunirse una sola vez con alguien que está pensando por sí mismo o por sí misma vaya a bastar. Exactamente, ahora son varias sesiones en que la coerción o lo que es el control mental va a ser ejercido de una manera más fuerte, más profunda, para tratar de ver cómo desarman los argumentos de una persona que quiera pensar por sí mismo. Bueno, en mi caso yo no les di la oportunidad de que me hicieran un comité judicial, hice mi carta y se las entregué, y eran de ir a de 6 páginas esa carta. Y bueno, no me considero un santo, pero tampoco me considero lo que es un demonio, porque lastimosamente el que se considera santo es inmaculado, es intachable, que si se sale de ese parámetro se va a sentir mal, va a sentir un montón de cargos de conciencia. Y el que se considera un demonio, simple, sencilla y llanamente, no tiene compasión y a veces hace cosas lejos de todo razonamiento, de toda bondad, de toda moral, de toda ética. Y yo hasta cierto punto tengo valores morales, tengo ética, y para decir que soy moral y ser una persona con ética no necesito ponerme un sello como lo viene distinguiendo o haciendo ver la JW, de que si no te apegas a las interpretaciones de la Biblia del cuerpo gobernante, no eres una persona ni moral ni ética. Continuamos. 21, se habla de una tal Jezabel. Jesús dijo de ella: le di tiempo para que se arrepintiera. Esperamos que, mediante los esfuerzos y el cariño de los ancianos, Jehová ayude al cristiano que se ha descarriado a recobrar el juicio y a arrepentirse. Si la persona se arrepiente, el comité la pastoreará para que pueda escapar de las trampas de Satanás y siga haciendo rectos los caminos para sus pies. Este procedimiento refleja lo que hizo Jehová para ayudar personalmente a David y a la nación de Israel a arrepentirse. ¿Y qué ocurre cuando un menor bautizado, que tiene menos de 18 años, comete algún pecado grave? Hasta ahora, un comité de ancianos se reunía con el menor y con sus padres cristianos. Bueno, voy a adelantarme a esto, y ya habiendo analizado y visto este video, puedo decir de que los menores que cometían disque acto pecaminoso, que tal vez sea que el que haya él tenido relaciones sexuales con una chica, que él está atravesando esos cambios de la pubertad, que simple, sencilla y llanamente el cóctel hormonal está ardiendo en él, de que vio exactamente a una compañera del colegio que se cambió el uniforme en el baño y salió en minifalda, y ya exactamente el corazón le late como si fuera un motor de Fórmula 1 con esas revoluciones por minuto, porque yo también he sido víctima, o mejor dicho, víctima no, he experimentado ese cóctel hormonal, y hasta cierto punto ellos lo catalogan como malo, como impuro, otra vez justificando el puritanismo, porque recordemos de que Charles Russell perteneció a la iglesia presbiteriana y es una facción protestante demasiado puritana. Y lastimosamente ellos vienen arrastrando eso de su fundador, de que en cuanto a las cuestiones sexuales, en cuanto también a la cuestión en la que un menor, simple, sencilla y llanamente, ha cometido, por ejemplo, fornicación, y antes se reunían con él y hasta lo hacían sentir mal, lo hacían que se sintiera mal, lo desbarataban en esos comités judiciales diciéndole, como pude escuchar o constatar, de que si vivieran en los tiempos de la ley mosaica lo tendrían que apedrear. Simple, sencilla y llanamente esta hipocresía de este señor, de Mark Sanderson, que es exactamente el disque portavoz de los miembros del cuerpo gobernante, ahora viene a suavizar diciendo de que los padres del menor pueden estar con él. Y bueno, no hablemos exactamente de lo que es relaciones inmorales.
Bueno, inmorales no, puesto de que eso es muy natural en el ser humano. Llegar y tener exactamente relaciones con una mujer que de ahí, en el caso de nosotros los hombres, que nos atrae, que nos gusta, simple, sencilla y llanamente, porque también exactamente recordemos que a los hijos de los ancianos los solapan. Ellos exactamente, un hijo de un anciano como dejó embarazada a una jovencita de la congregación, hacen todo lo posible por callarlo. Y el caso es que cuando ya es muy evidente, el anciano ha perdido exactamente su privilegio de anciano. Ha perdido también exactamente lo que es ese puesto de mando encumbrado en la congregación, porque recordemos que los ancianos, la mayoría no son ni psicólogos, no son ni sociólogos, no son exactamente tampoco ni antropólogos sociales. La mayoría o son carpinteros, son albañiles, son lo que son trabajadores en la congregación cristiana que dan servicio voluntariamente en base a alguna rama de la construcción. Hay algunos que son contadores que trabajan en bancos, hay algunos que son taxistas. Y yo me pregunto, un taxista, un contador o lo que es un conserje de una escuela, un carpintero, un operario en la construcción, está capacitado como para poder tratar exactamente problemas ya que son psicohormonales. Ellos no son psicólogos, e inclusive esos antiguos procedimientos de la congregación cristiana, inclusive hasta muchas denominaciones cristianas han capacitado a sus pastores en lo que es exactamente psicología, sociología y cosas así por el estilo. Bueno, eso sí, sin dejar de lado la interpretación personal que ellos puedan tener de la Biblia, pero ahora al menor, inclusive ahora hasta porque se quiera prender un cigarrillo, aunque lo que es el fumado de tabaco, eso está mal, la Biblia nunca toca el tema del tabaquismo, porque el tabaquismo exactamente viene de lo que es la industria tabacalera, principalmente de la Philip Morris, de la que inclusive el desaparecido Anthony Morris III era exactamente, dicen que él tenía acciones en esa empresa. Simple, sencilla y llanamente, el tabaco es una planta de América, que la descubrieron los españoles, la llevaron a Europa y durante el tiempo de la congregación cristiana, el tabaco nunca pudo haber existido, aunque ellos dicen que hay principios que dicen de que hay que mantener limpio el cuerpo, pero también el tabaco tiene propiedades medicinales, eso es lo que nunca te dicen. Pero el caso es el que, sin salirme de este tema de los menores que cometen un acto, ahora pueden estar con sus padres para que no los acusen exactamente de que están exactamente haciendo un acoso de este menor, de una persona menor de edad que inclusive ni su personalidad la tiene formada, de que todavía es víctima de sus propios impulsos. Tratar de ayudarlo a que actúe de tal o cual manera, pues eso es un poco sonso. El caso es el que también, como lo dice el apóstol Pablo, si alguien que se esté quemando, diga, no, y desviándome de la desviación, y desviándome un poco de ese consejo de que se case, yo diría mejor que experimente. Y eso para irse quitando los miedos que ha impuesto la Biblia y esta interpretación lineal judeocristiana. Continúo. Pero a partir de ahora, dos ancianos se reunirán con el menor y sus padres testigos. Los ancianos averiguarán qué medidas han tomado los padres para ayudar a su hijo a arrepentirse. Si el menor tiene una buena actitud, Eso es otra cosa, porque también estos comités judiciales injustos, ahora los quieren maquillar exactamente como justos, dándole la oportunidad a los padres, que son ellos los que tienen que decidir exactamente cómo están tratando este lastimosamente llamado mal pecado que cometió su hijo, que se salió de la aprobación de Jehová, porque ellos estaban tomando la atribución de los padres. Unos, unos imbéciles que siguen un manual,
unos hombres que lastimosamente, simple, sencilla y llanamente, como lo dije, no tienen exactamente ningún conocimiento en la interacción social, en la interacción social ni en ciencias sociales, quieren exactamente corregir a un menor que ha sido lastimosamente en muchos casos víctima del cóctel hormonal. Porque bueno, sí lo reconozco, la música reggaetón lastimosamente te impulsa en muchos casos a esos, y muchas jovencitas que yo conozco son madres solteras y escuchan eso, pero sin desviarme del tema, ahora le están dando la oportunidad a los padres para solapar exactamente lo injusto de los comités judiciales, porque en Noruega no les ha ido muy bien, que digamos, y Mars Anderson lo que está dando a entrever aquí son las patadas de ahogado que está dando el cuerpo gobernante. Pero bien, continuemos. Y está aceptando la ayuda de sus padres, los dos ancianos podrían decidir que ya no es necesario tomar medidas adicionales. Claro, los ancianos hablarán con los padres de vez en cuando para comprobar que el menor está recibiendo la ayuda necesaria. Pero, ¿y si el menor no se arrepiente y sigue pecando? ¿Qué se hace entonces? En ese caso, un comité de ancianos se reunirá con él. Ok, en otras palabras, si el menor ya exactamente está pensando, ya exactamente quiere pensar por sí mismo, dejando todo este adoctrinamiento, y considera exactamente que, ya no hablando de lo que son las relaciones sexuales o fornicación, que simple, sencilla y llanamente, ¿por qué pecado exactamente puede un menor de edad ser llevado a un comité de estos? Simple, sencilla y llanamente, podría ser exactamente que está teniendo amigos que no son cristianos, no comparten su punto de vista, que tienen otros puntos de vista muy distintos, y él en su raciocinio ha comparado exactamente lo que le dicen desde el púlpito o desde la plataforma y lo que dicen estos amigos, y ve muchas discrepancias, y ya no quiere salir a predicar, ya no quiere exactamente participar de la escuela del ministerio teocrático, ya no quiere tampoco dar lo que es ese estilo de vida en su vida, ya quiere tener una manera distinta de pensar. No, no se ha arrepentido, entonces ahí sí el cuerpo gobernante, puesto que no pueden tolerar que alguien piense distinto, va con la disquevara de la disciplina. Esto, el cuerpo gobernante insuflándoselo a los ancianos, porque los ancianos hasta este punto, sin haber conocido este informe 2, ellos estaban, no sé, pensando en tal vez, no sé, los asuntos diarios de la congregación, o pensando en organizar una fiestita, o lo que es, qué sé yo, un merenguito o algo así por el estilo, porque eso abunda en las congregaciones, o no sé, o pensando en bailotear canciones como en este video de la escuela de precursores que subí allá en México, en Mazatlán. Pero continuemos. Y con sus padres cristianos. El cuerpo gobernante está seguro de que estos cambios reflejan el deseo de Jehová de llevar a los pecadores hacia el arrepentimiento. Él quiere que recobren el juicio y escapen de la trampa del diablo. Jehová no desea que ninguno sea destruido, sino que todos lleguen a arrepentirse. Analicemos el segundo texto. Es 1 Corintios 5:13, que dice: Bueno, aquí ya vamos a brincarnos esto y vamos a adelantar para los puntos de vista que tenía por analizar. Nos alegra mucho verte aquí. Gracias. Bueno, como podemos ver ahora, por lo que adelanté del video, aquí ya se puede ver lo que es exactamente a la persona expulsada, exactamente que ya a un expulsado se le puede dar una bienvenida dentro de lo que es el marco del Salón del Reino, decirle hola, ¿cómo está? Porque antes
no le podían hablar exactamente, los expulsados exactamente son algo aberrante, algo sucio, que se remueva exactamente al hombre inicuo que está cometiendo exactamente esa desfachatez a la vista de Jehová, o que sencillo y llanamente quiere pensar por sí mismo, quiere salirse exactamente de esa cuadratura psicológica y social que en la que tal vez él mismo nació dentro de su seno familiar, o es salirse de esa cuadratura en la cual sus padres lo han metido, o simple, sencilla y llanamente de salirse de ese esquema en el cual incautamente él adoptó a la bautizarse y todo eso, y ya ve que muchas cosas en la congregación no cuadran, porque yo eso sí lo recuerdo muy bien, que el que me daba estudio a mí me dijo que iba a haber yo muchas cosas que no iban a cuadrar en la congregación, pero que siguiera adelante. Bueno, eso es exactamente una burla al sentido común, al pensamiento crítico, porque lastimosamente la hipocresía abunda en esta clase de congregaciones. Ahora lo pueden hacer, pero dentro del salón del reino, en la calle, y tener una conversación. ¿Cómo estás? ¿Estás muy bien anímicamente? ¿Tienes trabajo? Una conversación más extensa no. Ahora exactamente es un saludito así, someramente y dentro del salón del reino. Y ahora exactamente el texto de los que simple, sencillo y llanamente tienen que evitar somos las personas que denunciamos, que ponemos el dedo en la llaga de la Watchtower, o sea, nosotros los apóstatas, los herejes, los que pensamos por nosotros mismos. Aunque no tendríamos una conversación larga ni trato social con esa persona, no es necesario ignorarla por completo. Esto nos lleva al tercer texto, Segunda de Juan 9 a 11. Ahí dice: nadie que va más allá de las enseñanzas del Cristo y no permanece en ellas tiene a Dios. El que sí permanece en esas enseñanzas. Bueno, antes de llegar al punto al que quiero llegar, aunque lo parafraseé anteriormente, ¿qué son las enseñanzas del Cristo? El conjunto de normas y enseñanzas que interpreta la Watchtower, en el que un cristiano exactamente tiene que pensar, un testigo de Jehová, un testigo cristiano de Jehová tiene que pensar de tal o cual manera, en la que simple y sencillo y llanamente tiene que hacer lo que el cuerpo gobernante dice. O sea, en otras palabras, ¿cuántas veces dice que las nuevas luces los han hecho retroceder a puntos de vista anteriores con respecto a los trasplantes? En otras palabras, era canibalismo. Ahora no, es un asunto de conciencia. Y exactamente la sangre completa, lo que son exactamente las plaquetas, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, son fracciones de sangre. Exactamente cada cristiano tiene que decidir por su propia conciencia si los va a recibir o no. Lo siento, un médico exactamente no va a ponerse a tejer tan finos, y si él tiene que transfundir completo lo hace. Y el caso es el que también exactamente ahora que los resucitados, los que aparentemente resucitarían como Salomón, ya no resucitarán, porque Salomón se apartó de Jehová. No se sabe por la misma boca de Stephen Lett, así como los que fueron ejecutados en un juicio de Sodoma posiblemente vayan a despertar. Por favor, exactamente estamos haciendo un reacomodo de piezas, y el caso es el que las normas cristianas son exactamente lo que el cuerpo gobernante interpreta de ellas, porque los testigos de Jehová no pueden interpretar por sí mismos. Yo estoy casi seguro de que nunca ellos, en independencia del cuerpo gobernante, en independencia de la atalaya y ese montón de publicaciones, se va a poner a analizar el sermón del monte y a vivirlo exactamente sin la necesidad de que alguien le esté diciendo cómo hacerlo. Por favor,
muchas cosas en este informe me parecen ridículas y exactamente trampas, exactamente para que sigan comentando exactamente cosas que el cuerpo gobernante les dice, pero no que comenten de su propio cultivo, de sus propias ideas, porque inclusivemente la religión organizada es así, exactamente hay una cúpula y de la cúpula exactamente hay subpeldaños, una estructura piramidal que va exactamente organizando las cosas. El que necesite eso, lastimosamente, carece de la oportunidad de pensar por sí mismo. Es el que tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguien viene a ustedes y no trae estas enseñanzas, no lo reciban en sus casas ni lo saluden, porque el que los... O sea, otras enseñanzas ajenas a lo que está interpretando el cuerpo gobernante son malas y quién sabe si hasta ya por debajo de la mesa muchos hijos o muchos jóvenes en la congregación estén leyendo libros con respecto a temas que no le vaya a parecer al cuerpo gobernante y ya exactamente tienen sus dudas. Recuerden que hay un montón de primos que están físicamente adentro, pero mentalmente afuera y que ya no van, ya no se reúnen. Ellos están nada más queriendo evitar estas fugas porque el negocio se les está yendo. Exactamente, ya estoy casi que seguro que no van a presentar exactamente el informe del pasado 2023, que les fue exactamente horrible con los juicios en España, los juicios en Noruega, lo que fue también la salida de Morris. El 2023 fue caótico para ellos. Luda se hace cómplice de sus malas acciones. ¿No dice este texto que acabamos de leer que no saludemos a nadie que haya sido sacado de la congregación? Después de analizar el contexto de estos versículos, el cuerpo gobernante ha concluido que el apóstol Juan en realidad estaba hablando de apóstatas. O sea, de nosotros, de los que pensamos, de nosotros los que somos considerados herejes, de los que hemos tenido la oportunidad de ver lo que hay tras bambalinas, porque eso es lo que no quiere que el cuerpo gobernante que se vea, lo que hay tras el telón, porque esto es una obra de teatro exactamente a la que le han hecho variantes al libreto, nada más, simple, sencillo y llanamente nos equivocamos en un punto, ahora tienen que creer esto y exactamente ellos sin tener exactamente capacidad de raciocinio lo creen. Hablemos entonces de la vinculación, lastimosamente, de Charles Russell a la masonería. Tuvieron que destruir la pirámide que estaba como un monumento en su tumba. Hablemos entonces de lo que fue la disque predicción de Frederick W. Franz de que en 1975 terminaría el tiempo de los gentiles. Por todas estas cosas, así como también exactamente por lo que ha sido un acto muy bochornoso de que a la JW le donan una propiedad, un inmueble, y lastimosamente un familiar testigo y sus otros familiares reclaman y ponen esto porque eso es lo que también la JW hace, es un negocio inmobiliario que viene exactamente absorbiendo propiedades que donan exactamente sus aleyos, sus siervitos, simple, sencilla y llanamente los familiares protestan y tratan de ponerlo en evidencia o un testigo se da cuenta del negocio de esta organización y ya simple, sencilla y llanamente lo hace público en un video como este y simple y sencilla y llanamente es un apóstata y como él ya conoce esa verdad y la sigue transmitiendo ya no se le puede hablar. Bueno, este era el análisis que quería hacer y me alegro exactamente de haberlo podido hacer así sin mucho planteamiento porque no quise hacer un guión para este video, simple, sencillo y llanamente lo hice tratando de analizar los puntos que tiene esta organización, los puntos que tiene esta organización en este informe 2 y se les agradece las suscripciones a este canal.